con mucha claridad. Dice Brian Barry que probablemente la ventaja de Rawls sobre Marx sea que cuando Marx hace la crítica moral del capitalismo, la hace desde el proceso de acumulación originaria. El capital nace chorreando sangre, etcétera, ¿no? Y que luego, cuando el capitalismo se asienta como un sistema regular, es decir, cuando funciona conforme a su propio concepto, se desaparece la evidencia de esta violencia directa, de este abuso, y da la impresión de un sistema formal guiado por la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que digamos, Marx habría señalado que hay una apariencia formal de libertad, etcétera. Bueno, que la ventaja que plantea el argumento de Rawls es que no necesita suponer un origen violento de las relaciones capitalistas, porque el momento en que escribe Rawls ya es un momento de capitalismo sistematizado, donde esta, en efecto, apariencia de libertad o libertad efectiva, el asunto de la libertad es como apariencia, es otro cantar, pero un sistema capitalista en el cual la gente va voluntariamente a buscar trabajo, etcétera, etcétera. Y que la ventaja del argumento rawlsiano es mostrar que en el orden estructural, esto que se le llama el igualitarismo de la fortuna en Rawls, que independientemente de la manera en que los individuos conciban el proceso de la distribución, la ordenación estructural de la distribución es la que crea injusticia. De tal manera que no necesitaríamos algo así como una referencia a una maldad primaria o a un hecho catastrófico en el origen, sino que la propia regularidad del sistema capitalista ya meritaría una crítica en términos de justicia. Que eso en el caso de Marx no está muy claro, porque la crítica moral viene más por el lado de la acumulación originaria, ¿no? Como vertiente de esto, porque planteó varios puntos muy bien ordenados. Bueno, y perdón por el abuso. No, gracias. Bueno, brevemente, porque todas estas preguntas pueden dar para otra conferencia, si fuera capaz. ¿Por qué dice Rawls que la democracia de propietarios, o mejor, cuáles son los problemas que Marx ve en la división del trabajo? Marx, los problemas que ve en la división del trabajo tienen que ver básicamente con humillación, restricción de la libertad. De alguna manera, la visión que Marx ve de la división del trabajo en el capitalismo digamos, industrial del siglo XIX es la de un equivalente a trabajos forzados, es la expresión que él utiliza. Entonces, la respuesta de Rawls es: en una democracia de propietarios, la sensación, o mejor, la característica del trabajo como un trabajo forzado desaparecería. Esa es básicamente la explicación que da, y no abunda mucho más en ello. Respecto a las preguntas de la profesora Zambrano, uno de los ajustes que hace Rawls en Justicia como Equidad es plantear claramente que estos principios, los dos principios, que realmente son tres, van, digamos, de manera escalonada, y que el segundo principio solamente puede acudir o puede apelarse a él una vez que se satisfagan las condiciones del primer principio, y así sucesivamente respecto al tercero, que en este caso sería el segundo B, que es el principio de diferencia, ¿cierto? El planteamiento que yo insinué en mi conferencia es que, en principio, el primer principio satisface o satisfaría las condiciones que demanda una democracia de propietarios, y el primer principio bastaría como crítica a las condiciones del capitalismo que Rawls ya estaba viendo en finales del siglo XX. Esa es un poco la intuición
que tengo en este momento de la argumentación. Y esto está directamente relacionado con la pregunta que hace el profesor Migliori respecto a si existe una primacía de las libertades liberales clásicas. Yo lo que creo es que en Justicia como Equidad, ese primer principio ya es distinto al catálogo, digamos, de las libertades liberales clásicas, porque Rawls es muy claro que estas libertades, primero, incluyen no solo libertades políticas, sino, él lo menciona explícitamente, libertades sociales, ¿sí? Y ese primer principio tiene que tener un factor de eficacia que él expresa como el valor equitativo que puedan tener esas libertades políticas y libertades sociales. Ahora, cuando yo hice mención a un principio previo a los dos principios que formula Rawls, es Rawls quien lo hace explícitamente. Es Rawls quien dice, aunque lo dice de manera condicional, dice, podríamos incluir un principio o una premisa antes de la aplicación de los dos principios de justicia que incluya la satisfacción de las necesidades básicas. Y mi punto básico en lo que me interesa, que es rastrear esta huella de Marx en los planteamientos de Rawls, es que, digamos, acepta la propuesta que hace Peffer, que es un autor, digamos, de la tradición marxista, y que desde la idea de construir una teoría de la justicia de inspiración marxista la sugiere a Rawls. Respecto a Iván, bueno, es claro para mí en los textos finales de Rawls que Rawls saca al libertarismo. Rawls dice, el libertarismo no cumple con las tres condiciones básicas que requiere el liberalismo político, específicamente con la tercera, y plantea, digamos, una crítica radical, se separa radicalmente del libertarismo en ese punto, y después lo hace cuando claramente ni siquiera toma en serio pues la idea de que el capitalismo del laissez-faire, lo que nosotros llamamos neoliberalismo, pueda considerarse como compatible pues con los principios de la justicia como equidad. Respecto al planteamiento del profesor José Olimpo, la idea que plantea Rawls de que el comunismo va más allá de la justicia es una idea que él toma, que es muy fuerte, digamos, en el texto de Alan Wood de 1981, y es una idea que sedujo a Rawls hasta el final de su vida, y el sentido que él le da es que en una sociedad comunista como la describe Marx, las personas ya no tendrían necesidad del sentido de lo justo, y que a él le parece que eso es una cosa incomprensible. Digamos, el sentido de lo justo hace parte del concepto de persona, y por lo tanto le parece que eso que resulta absurda, digamos, la solución que propone Marx, ¿cierto? Ahí introduzco un paréntesis para no dar una falsa impresión con mi presentación. Las diferencias pues entre Rawls y Marx son muchísimas y muy grandes. Por eso mi ejercicio digamos, se justifica por tratar de mostrar algunos puntos de coincidencia y sobre todo algunos puntos en los cuales Rawls toma muy en serio a Marx, especialmente como crítico del liberalismo. ¿Qué es el socialismo liberal? El socialismo liberal, como la democracia de propietarios, es otra teoría. Uno de los problemas que tiene Rawls cuando hace esta clasificación de tipos de sociedad, pero también en otro tipo de lugares, es que critica muchas realidades y apoya muchas teorías ideales. El socialismo liberal, digamos, es su formulación aparece en un texto de John Romir, uno de
filósofos del marxismo analítico, digamos, más representativos y tal vez a los que Rawls le prestó más atención, y pretende combinar, digamos, lo que llamaríamos ese primer principio de Rawls, de las libertades básicas, iguales para todos, compatibles con la libertad de cada uno, con un sistema económico donde el modelo de funcionamiento del sistema no necesariamente dependa o no dependa de la propiedad de los medios de producción. Ahí Rawls, digamos, tiene cierta simpatía. Para Rawls el tema de la propiedad privada de los medios de producción es un tema simplemente instrumental. Si la propiedad privada de los grandes medios de producción puede articularse con los principios de justicia, Rawls no tiene ningún problema con eso, ¿sí? Pero para Rawls esa propiedad no cumple ninguna función como derecho, no es un derecho, y está condicionada, digamos, a que realmente se satisfagan las condiciones de justicia en la sociedad. Si hay otras maneras de organizar el sistema económico, el sistema productivo distinta a esa, que satisfagan las condiciones de la justicia como equidad, Rawls dice bienvenidas, y eso dependerá de la tradición, dependerá de la cultura política, dependerá, digamos, ya del contexto institucional específico que tenga una sociedad. Y por último, respecto a la pregunta del profesor Rodríguez, yo no comparto mucho la mejor versión de Marx. Bueno, como lo decía, Rawls trabajó básicamente con el reader que hizo Tucker, que es un reader relativamente comprensivo, pero por supuesto limitado. Ese reader incluye el Manifiesto Comunista, los manuscritos de París, la cuestión judía, creo que un capítulo por lo menos de la Sagrada Familia, parte del primer tomo del Capital, pero no todo, y la crítica del programa de Gotha. Digamos, esos son como los textos principales que aparecen en el reader de Tucker, y son los textos de los que queda evidencia, digamos, que Rawls leyó, ¿sí? No leyó, y hay otros autores, hay un autor argentino, Lizárraga en particular, por ejemplo, que critica mucho a Rawls a partir de expresiones de Marx sobre el comunismo en el tercer tomo del Capital. Eso no está en el reader de Tucker. La guerra civil en Francia, por ejemplo, hubiera podido ser muy útil para la discusión sobre las condiciones que él estaba pensando, digamos, del socialismo. Entonces es una lectura limitada, digamos, desde mi perspectiva, pero relativamente variada, ¿cierto? Esa es la mejor versión que Rawls toma de Marx. Y respecto a la pregunta del profesor Rodríguez, bueno, yo en principio no comparto la crítica de Barry. Cualquiera que haya leído el Manifiesto Comunista puede leer en la primera sección que Marx, digamos, lo que Marshall Berman llama el gran elogio que Marx hace del capitalismo. Esa primera sección del Manifiesto Comunista no es el capitalismo de la acumulación originaria, no es el capitalismo que llega al mundo chorreando sangre por los poros, sino es el capitalismo que ha permitido construir, dice Marx, maravillas más grandes y más sorprendentes que las pirámides de Egipto y que las maravillas de la antigüedad, ¿cierto? Entonces yo creo que la apreciación de Barry en ese sentido con Marx no es muy justa. Ahora, el hecho de que Rawls le prestara tanta atención al tema de la alienación y de la ideología en Marx, me parece que precisamente ayuda a mostrar cómo de alguna manera él sentía que la crítica de Marx era una crítica que podría ser plausible para las condiciones de un capitalismo normalizado
y digámoslo ya relativamente civilizado. Gracias. Bueno, voy muy rápido. Ahora sí. Voy muy rápido porque nos hemos recargado ya sobre la siguiente ponencia, pero digo muy poquitas cosas. Respecto de la muy pertinente pregunta de la doctora Zambrano, ¿a qué concepto de, finalmente esta idea de normalidad, a qué concepto de persona refiere? En la propia ponencia que dio usted estaba exactamente la persona como ciudadano. Yo creo que la categoría de ciudadanía democrática, que es la que subsiste para darle posición representativa a la posición representativa a los sujetos reales en el liberalismo político, es la que puede servir como referencia para amparar esta muy desparramada diversidad de posiciones menos aventajadas. Porque otra vía es la vía que tomó el multiculturalismo, por cierto, y eso me permite conectar con la segunda, el discurso tipo Jung, de Iris Marion Jung. Es la idea de vámonos a ciudadanías diferenciadas, a grupos que una vez que desconectamos, cada uno requiere su propia ciudadanía y por lo tanto su propio espacio de justicia, con lo cual se fragmenta el ideal de una ciudadanía común. Creo que la ventaja de Rawls es que nos permite, sobre todo a través de la teoría de la razón pública, por cierto, reconectarnos con un espacio en el que cabemos todos otra vez, independientemente de la posición particular, tanto en términos de idea de bien o de idea comprensiva o de doctrina comprensiva, o yo diría de posición desaventajada por otra razón que pudiéramos tener. Entonces yo creo que sigue siendo un elemento de cohesión la idea de la ciudadanía democrática que ya había aparecido en la teoría de la justicia. Y esto tiene que ver con el segundo punto. Yo no solo no igualo multiculturalismo con no discriminación, sino que los distingo radicalmente. El multiculturalismo tiende a santificar las identidades grupales y tiende a articular un discurso de derechos colectivos que puede llevar precisamente a un discurso antirrolsiano, al poner en riesgo el primer principio, que es el principio de libertades liberales históricas, ¿no? Las libertades de la persona. Yo creo que en ese sentido, lo que hace la teoría de la discriminación, y en su vertiente jurídica, es reclamar el derecho a la no discriminación como un derecho de la persona, solo que con la suficiente sensatez sociológica para darse cuenta que no toda persona se halla en un contexto de discriminación y que determinados grupos, por razones históricas de estigmatización, de exclusión, de construcción del prejuicio, están en una posición más vulnerable para esa práctica discriminatoria. ¿Cómo se puede probar? ¿Cómo sabemos que no es parte de la generación de demandas y exigencias políticas? Se puede probar, pues, con el discurso del derecho a la no discriminación. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos lo señala y tiene que ver con la reducción objetiva de derechos. Es decir, la discriminación se mide no por si alguien me vio feo, no, incluso el debate de la libre expresión ahí entra en un terreno minado, pero justamente hay una reducción objetiva de derechos, incluso los teóricos norteamericanos dirían de oportunidades. Ahora en el discurso de Obama regresó sobre ese tema, en el discurso de Victoria de hace 2 noches, y justamente tiene que ver con la imposibilidad de aprovechar derechos o oportunidades que de manera estándar una sociedad pone a disposición de sus propios integrantes. Ese criterio está en el derecho antidiscriminatorio, está en los instrumentos internacionales en materia de no discriminación, está en los estados que han constitucionalizado el derecho a la no discriminación y está en las piezas legales de derecho antidiscriminatorio. Yo creo que ahí sí hay una tradición e indicadores relativamente objetivos. Respecto a la pregunta del profesor José Olimpo, en efecto, Rawls tiene una serie de intuiciones morales. Lo que critica es el intuicionismo moral como método. Lo que critica es la pretensión del intuicionismo moral en construir una teoría de la justicia de manera inmediata desde la intuición. Él prefiere un proceso intelectual de ir y venir de la intuición al concepto que denomina equilibrio reflexivo.
pero desde luego cabe la intuición, solo que no la extralimita, ¿no? La pone en un momento determinado de la argumentación. Y la última pregunta, que empezamos con el método de inversión, sí en efecto complejiza y complica el debate de la justicia, pero creo que hay un criterio para, en este mundo diverso, distinguir una cosa fundamental. Y algunos filósofos han perdido la posibilidad de hacer esta distinción. No es lo mismo diversidad que desigualdad. Y de hecho la teoría de la discriminación lo que hace es mostrar que la diversidad humana se toma como pretexto para la desigualdad, para la relación asimétrica de dominio en que consiste la desigualdad. En el caso rawlsiano, no se critica que conceptualice como desigual la distribución económica. Lo que se critica es que no contemple otras formas de desigualdad que no de diversidad, ¿no? Justamente la reivindicación de la diversidad consiste en mantenerla mientras la liberamos de desigualdad. Que ese es curiosamente el argumento del liberalismo político, ¿no? Es decir, las sociedades democráticas contemporáneas son maquinarias productoras de diversidad. Maquinarias productoras de diversidad gracias a la libertad. No hay manera de regresar a un mundo homogéneo. Pero esto no quiere decir, esta afirmación de la diversidad, no quiere decir que validemos desigualdad, que es una relación de dominio inaceptable. Entonces, por ese lado, nos permite una buena conceptualización. Yo por eso, en un sentido muy rawlsiano, muy de primer principio rawlsiano, digo, hay una ruta muy interesante por el lado de la teoría de la discriminación, que incluso nos permite hacer una crítica muy sensata de los excesos del multiculturalismo, del interculturalismo y otras vertientes que son, en última instancia, muy riesgosas para los derechos humanos. Muchas gracias.